Bien, pues vamos a continuar con este tema, con una entrevista de un libro muy crítico sobre la gestión de la pandemia de parte del gobierno federal en México, de Andrés Manuel López Obrador. Pero el libro es más puntual con el tema del trabajo que ha venido haciendo el señor López-Gatell, ¿no? Que de hecho ha sido muy criticado desde varias perspectivas, varios frentes. Para eso le voy a dar la bienvenida a la doctora Lauriane Jiménez. Es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro que ha publicado se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le repito, un libro crítico de López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ese es el cargo. Y el gobierno federal, por supuesto, ¿no? Porque pues ahí son los dos, no nada más López-Gatell. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida y gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Oiga, doctora, déjeme preguntarle primero, ¿no le tembló la mano por represalias que pudiera haber en su contra después de haber escrito este libro? Pues no, francamente no. Me pone nerviosa cuando me lo preguntan porque, no sé, a lo mejor hay algo que la gente está viendo que yo no vi, ¿no? Yo, finalmente, pues bueno, en esta historia yo no soy importante, ¿no? Lo que es importante es que en México se mueren a diario entre 1,000 y 2,000 personas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues represalias, no sé, ¿qué podría ser? No sé. Cuando la gente me lo pregunta mucho me pone de nervios porque de verdad que estaremos viviendo en la República Bananera en donde alguien me vaya a matar cuando salga de mi casa o no sé de qué me tendría que preocupar. Estoy alzando la voz por esta catástrofe que vive México gracias al manejo negligente de la pandemia en este país. Entonces, alzo la voz a favor de la vida, en pro de la salud de mis connacionales, ¿verdad? Lo hago desde una perspectiva, desde luego, no política, no tiene nada que ver con la política, lo hago desde una perspectiva académica, científica, desde la perspectiva profesional que represento, ¿no? Entonces, pues es un testimonio escrito de lo que ha ocurrido durante este primer año de la pandemia en México, qué nos trajo a este punto y cuáles fueron los errores que nos llevaron a hoy. Hoy es un día muy triste para México, de hecho, es un día muy triste. El día de hoy rebasamos a la India en números absolutos de muertes, queriendo decir que México ya está posicionado en la tercera posición, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, como los tres países que han manejado de peor manera la pandemia. Entonces, es un día muy triste. Sí, 155,000. Más de 155,000, más de 155,000 muertos en México Así, por la pandemia. así Hay una es. declaración de usted que me parece contundente, muy contundente y muy peligrosa. Dice, hablando de López-Gatell, no es ignorante, al contrario, es inteligente, pero no es un error a falta de información, sino de una persona que ha tomado la decisión consciente de no hacer las cosas como deben ser. Doctora, esto es muy grave porque creo que si yo fuera abogado podría tipificarlo en una situación criminal, en un actuar criminal, en un actuar con dolo y que representaría delito necesariamente porque se han perdido las vidas de mexicanos y mexicanas por lo que usted ha dicho, negligencia. Cuando ubica a López-Gatell en este contexto, ¿cuál sería el motivo o cómo entiende usted que un López-Gatell haya decidido hacer las cosas como no se deben hacer? Es inexplicable realmente, ¿no? Es inexplicable porque incluso desde el punto de vista político, ¿cómo puede pensar un político que le beneficia llevar a la muerte a la gente a la que representa, ¿verdad? ¿Cómo puede, en la mente de qué tipo de político puede caber este raciocinio, ¿no? No creo que sea eso. Lo que creo es que él ha tratado de hacer las cosas, pintarle las cosas de una forma muy expedita y simple a su jefe, que es el presidente de México, diciendo, por ejemplo,
aquí en México, mientras que no se han dado apoyos económicos a la población para poderse mantener en confinamiento, se pide quédense en casa, pero el gobierno de México es de los que menos apoyos ha dado tanto a la industria, a los empresarios, como a las familias en general. Entonces, en México es un país en donde una proporción de la población muy grande vive al día. Es decir, si no salen a trabajar hoy no ponen comida en la mesa para sus hijos. Y se les pide quédate en casa, sin que el gobierno haga nada para que esas personas puedan quedarse en casa, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo, el gobierno continúa llevando a cabo estas obras titánicas, y no es una, no son dos, son tres obras titánicas que están llevándose la economía del país, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, y no hay apoyos para la gente. Entonces pienso que esto se le pintó, era más fácil que la gente se infectara rápido. Es un error de cálculo. Finalmente, desde luego no estoy queriendo inferir que el doctor López-Gatell hubiera tenido la intención de matar gente. O sea, no lo hizo con la intención de que la gente muriera, pero sus decisiones llevaron a la gente a morir. Es decir, creo que sus cálculos iniciales revelan muy claramente que él pensaba que esto era menos que una temporada de influenza, ¿no? Entonces pensó, se van a morir 6, 8 mil personas, que bueno, eso ya es criminal en sí, ¿no? Es decir, que eso lo diga el secretario de Economía es una cosa, pero quien se encarga de la salud está sacrificando a priori 6 u 8 mil vidas, pues eso merece una consideración muy seria, ¿no? Pero digamos, pensó que se iba a quedar en eso, no se tiene que gastar en pruebas, en rastreos, en aislamiento de los casos positivos. Yo creo que le pintó un panorama en donde de forma muy económica y expedita se podía solucionar este problema. Y creo que ese es el origen de esto. Y bueno, no me quiero meter en más rollos, pero ahí también habla de una total falta de desconocimiento y de manejo del tema por parte, si ese fuera el escenario, hago la aclaración, por parte de la presidencia de la República, ¿no? Es decir, si se le plantearon así las cosas y Andrés Manuel López Obrador y su séquito no le pudo decir, bueno, esto no es tan así, no lo vemos igual, pues hay una gran ignorancia en el tema de la salud por parte de la presidencia y del gabinete como tal, porque pues en un caso así no se puede contar con una sola voz para que te diga qué hacer, en este caso Hugo López-Gatell. Voy a hacer una pausa, doctora, si me permite, regreso para seguir hablando con usted acerca de este libro, que por cierto, sale a la venta el 30 de enero, ya le doy más detalles al regreso. Estamos de vuelta con la doctora Laurian Jiménez, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, me queda poco tiempo. Quiero de nueva cuenta decirle a nuestra audiencia, en este libro está basado en data, en análisis de datos generados por las autoridades federales, por el gobierno de México. O sea, no se sacó nada de la manga la doctora Laurian. Ahora, doctora, 3 puntos que se pudieron haber corregido en el camino que usted detectó durante su investigación. ¿Cuáles serían los principales? Los principales son que nunca se aspiró a una estrategia de contención de los contagios. Siempre fue hablar de administrar los contagios, tratar de que se dieran lentamente a través del tiempo. Esto tarde o temprano llevó a México a la situación en la que está actualmente. Se debió haber hecho una estrategia clara de contención. México nunca ha hecho suficientes pruebas, no ha tenido nunca una estrategia de rastreo de contactos, no se tienen programas de aislamiento vigilado de los casos positivos. Es decir, nunca se ha hecho contención epidemiológica. Se ha basado únicamente en una mitigación laxa. Entonces, 1, establecer una estrategia adecuada de contención. 2, que los mensajes a la población siempre han sido contradictorios. Hemos sido el país, ahorita en Estados Unidos ustedes ya tienen la fortuna de tener un presidente que sí entiende de ciencia y que hace que la población entienda que el uso del cubrebocas es tan importante para evitar los contagios en este momento.
En nuestro país, bueno, nuestro señor presidente ahora se encuentra convaleciendo de COVID-19 y hasta la última vez que se le vio en público nunca se puso un cubrebocas, ¿no? Entonces, y el propio subsecretario de Salud todo el tiempo estuvo desestimando la utilidad del uso de cubrebocas. Creo que este asunto de la falta de contención epidemiológica, incluyendo no ampliar la capacidad de pruebas, el uso del cubrebocas y una que es muy insidiosa, es muy lamentable, es que a la población se le dio siempre el mensaje de no acudan al hospital hasta que usted ya le falte la respiración, hasta que ya esté usted muy mal. Esto ha llevado a mucha gente a morir. Se cuidaron las camas, sí, pero no las vidas de los mexicanos. Uy, qué fuerte lo dijo, pero lo dijo muy bien, doctora. No, con eso quiero cerrar, decirles que el próximo 30 de enero sale a la venta el libro en la Ciudad de México, Estado de México, y en línea, y ya para el resto del país va a estar disponible el 5 de febrero. Es de Editorial Planeta y es un trabajo científico de investigación, no político, para que le quede bien claro a todo el mundo. Doctora, mil gracias, un abrazo fuerte y es valiente. Gracias por hacer esto. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar en el programa. Bueno, buenas noches, el placer fue mío, por supuesto. Hago una pausa y regreso.